Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Natalia Garrido, docente de la Universidad San Jorge, del grado de traducción, y voy a moderar esta mesa. Damos comienzo a la segunda jornada del seminario de investigación que nos ocupa estos 3 días, y esta mesa está organizada bajo el título de la traducción de teatro y la traducción de poesía, retos. Junto a mí tenemos hoy a 3 ponentes de alto nivel. Tenemos, por un lado, a Cezary Bronowski, que es profesor catedrático de la Universidad Nicolaus Copernicus de Torun, en Polonia, y que además es director de la Cátedra de Literatura Italiana e Hispana. Sus investigaciones se han estado centrando en la literatura italiana y española, y también en el teatro italiano y siciliano, más concretamente. Además, es autor de artículos de literatura comparada, de teatro moderno y también de estrategias de traducción. En los últimos años es verdad que ha reorientado un poco más sus horizontes hacia la dramaturgia italiana y española del siglo XX, en concreto, como se muestra en una de sus últimas obras titulada El viaje intercultural entre Italia y España a través del teatro del siglo XX. Él nos va a hablar de la traducción de teatro. Después tenemos a Manuel Martínez Forega, que es crítico literario, traductor y poeta. Ha trabajado en revistas y periódicos como El Periódico de Aragón o El Heraldo, que todos conocemos. También es fundador de la colección de poesía La Gruta de las Palabras, de Prensas Universitarias de la Universidad de Zaragoza, y ha sido galardonado con premios como el Premio Búho o el Premio Roland Barthes del Congreso Europeo a la Traducción en 2002. Sus poemas han sido también traducidos a un montón de idiomas, como entre los que destacan el búlgaro, el macedonio, el checo, el inglés, el francés, el italiano, entre otros. Y además, creo que cabe destacar que ha sido el traductor de algunas de las obras de Molière y de Paul Valéry. Por último, tenemos a Alejandro Corral. Ya estuvo aquí en la mesa redonda de ayer, así que creo que todos más o menos sabemos que es el director de la Casa del Traductor, y vamos a empezar con su intervención. Nos va a comentar un poco las actividades y los retos presentes y futuros de esta Casa del Traductor, y después daremos paso a los otros 2 ponentes para iniciar el debate. Así que, sin más dilación, Alejandro, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de compartir este ratito con ustedes, como ayer, y empezaré diciendo lo mismo que ayer, gracias al Grupo San Valero, Universidad San Jorge, y a todos los compañeros que estamos pasando por este seminario, ¿no? Berta, la rectora, Alejandra, Irene, Carmen, Natalia, Lola y Mario, que está por ahí en la técnica. Y el agradecimiento de hoy en especial es a ustedes. Bajaba ahora por Paseo de Independencia y un termómetro marcaba 32 grados. Había gente entrando en las heladerías, entonces que ustedes estén compartiendo aquí un ratito con Natalia, con Manolo, con Cezary y conmigo, pues es un gesto que les agradezco profundamente. Estoy contento de compartir esta mesa con Cezary porque ayer supe que era Polonia, era polaco. Yo viví un año en Polonia y guardo un grato recuerdo de aquel año porque era el año Erasmus. Imagínense un chico joven que se va con 22 años, hace 12, a Polonia y convive con gente de todo el mundo. Les cuento esto porque allí me encontré con mi primer problema en la traducción. En las primeras semanas ya hacíamos amigos del resto de Europa, y un cordobés, muy guasón él, les dijo una frase hecha a los polacos, ¿no? Les dijo: yo me voy ya, que estoy cansado, me voy a planchar la oreja. Se entiende lo que significa esto en castellano, ¿verdad? Claro, en inglés era, no recuerdo cómo lo dijo, pero I'm going to iron my ear. Y la gente lo entendió literal. La gente le preguntaba: ¿pero vas a coger una plancha y te la vas a poner en la oreja? Entonces eso fue lo más divertido de la traducción oral que tuvimos en aquellos meses, ¿no? A ver si Mario me puede poner las fotografías en la pantalla. Gracias, Mario. Mira, ayer hablé un poco de las becas, puse fotografías de la institución, cómo es por dentro, y hoy voy a hablarles de las actividades que estamos realizando y los retos a los que se enfrenta la casa. Yo estuve en la Casa del Traductor desde 2019,
desde noviembre de 2019 hasta hace 1 año y medio, 2 años y pico. En el último año y medio no he estado ahí, me reincorporo la semana que viene. Ayer les comentaba que este era el presupuesto, no hace falta indagar en él. Tenemos unos 10.000 euros para las actividades, igual que teníamos 10.000 euros, como comenté ayer, para becas. ¿Qué hemos hecho estos años con esos 10.000 euros? Hemos hecho encuentros con autores como Luis Zueco. ¿Lo conocen a Luis Zueco? En los últimos años sus novelas históricas han sido de las más vendidas en España y más leídas. Y hablamos de sus traducciones al portugués, al italiano, al polaco, con ese fascinante libro que es El mercader de libros, que lo publicó 2 días antes de que empezara el confinamiento. Imagínense, ¿no? Canceladas todas las presentaciones, canceladas todas las giras que tenía preparada Nacional, pero así le fue bastante bien con este libro. Otra actividad a la que acudimos fue el Salón Profesional del Libro en Dei Norte, que se celebra desde hace ya 4 años en Calamocha. Esto lo cuento porque ahí tuve la oportunidad de entablar relación con María José Gálvez, que es la actual directora general del Libro y Fomento de la Cultura del Ministerio de España, y también con Begoña Cerro, que es la subdirectora general de la promoción del libro a nivel nacional. Hablamos de hacer un convenio de asociación con la Casa del Traductor que se quedó paralizado. Al final de mi intervención les contaré por qué. Hicimos también... Se han perdido algunas fotos. Bueno, hicimos un encuentro con Julián Casanova. ¿Conocen a Julián Casanova? Es el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Participa mucho en medios de comunicación, con Julia Otero, por ejemplo, y es un gran especialista de la Guerra Civil. Y nos contó cómo se ha traducido la Guerra Civil española al mundo anglosajón. Él ahora mismo está dando clase en la Universidad de Ann Arbor, que está en Michigan, también pasa algunos semestres en Hungría, en fin, que es profesor invitado en varias universidades internacionales. Esta actividad que hicimos fue preciosa, Manolo participó en ella, fue la conmemoración del 150 aniversario de la muerte de los hermanos Becker. Bueno, hicimos el 150 más 1, estaba programada para el año anterior, pero por la pandemia tuvimos que retrasarla. La hicimos una noche de agosto, a las 10 de la noche, en el Palacio de Huaraz, un palacio renacentista precioso que hay en Tarazona, y tanto Manuel Forega como Agustín Porras, ¿recuerdas, Manuel? Agustín es un gran estudioso de la obra de Becker, hicieron una conferencia de 20-25 minutos, hicimos un parón en el que actuó un grupo de teatro local de Tarazona, que se llama La ciudad no es para mí, y que bailaban y recitaban poemas de Becker, y luego Agustín Porras, si no recuerdo mal, cerró el acto con una cosa muy divertida de las traducciones de Becker. Y luego también hemos traído a la casa del traductor pesos pesados de la literatura nacional. Vino Carmen Posadas, que ha ganado el Premio Planeta, el Premio Iberoamericano de Periodismo, y mantuvo ahí una conversación agradable con José Luis Corral sobre su obra, su trayectoria internacional y la experiencia de haber sido traducida a 27 idiomas. Otra actividad que hicimos fue con Manuel Vilas. O sea, Mario, ¿me puedes...? Era la última, se han perdido algunas fotografías. Bueno, no pasa nada. Hicimos una presentación con Manuel Vilas, que, como saben ustedes, ha tenido gran reconocimiento internacional, sobre todo a partir de su libro Ordesa. Después le cayó el finalista del Premio Planeta con Alegría. Ahora acaba de ganar el Premio Nadal. Bueno, nos habló de su experiencia en el mundo internacional, cómo se gestionan los derechos de traducción, y luego en la parte final con Manolo Forega hablaron de sus traducciones. Tuvimos también una mañana muy bonita con Lorenzo Silva, otro Premio Planeta, y digo mañana porque se me ocurrió hacerlo también en el teatro, esa foto que hemos visto del teatro, una actividad dirigida a todos los públicos, pero sobre todo a los colegios. Hablé con 3 colegios de la zona,
que si podían leer en un mes y medio, alguno de los libros infantiles de Lorenzo Silva, y ahí estuvimos con los chicos, ¿no? Iban con las agendas preparadas para preguntarle cosas sobre su obra y sobre sus traducciones. Una fotografía que me da mucha pena que no se haya podido poner, son unas jornadas que costó mucho tiempo hacerlas, por mucho esfuerzo, por cuadrar agendas, y que las llamamos Jornadas Hijos de Grecia y Roma. Libros, ideas y traducciones que construyó en Europa. ¿Por qué costó mucho cuadrar agendas? Porque vinieron a esas jornadas Santiago Posteguillo, creo que es el autor que más vende ahora mismo en el panorama nacional. Vino Santiago Posteguillo, vino Carmen Lázaro, que es profesora de Derecho Romano y vicerrectora de la Universidad Jaime I de Castellón. Vino... A ver, parece que se están recuperando. Ahí está. Gracias, María. Vino Carlos García Gual, que es miembro de la Real Academia de la Lengua, y también vino Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Que fue director de la Biblioteca Nacional y exdirector y secretario de Estado de Cultura. Y ahí estuvieron hablando, pues, Carlos García Gual, experto en el mundo de Grecia, Carmen Lázaro y Posteguillo estuvieron hablando sobre las traducciones de Roma, y Luis Alberto de Cuenca sobre sus traducciones poéticas. Estas son algunas fotos del encuentro con Santiago Posteguillo y con Luis Alberto de Cuenca. Están pasando las diapositivas solas. Bueno, también hicimos una presentación que me divertió muchísimo el título, presentación sobre el libro Poesía búlgara contemporánea, que lo habían traducido, editado, escrito Ricardo Díaz Pellejero y Rada Panchowska, que son habituales residentes de la Casa del Traductor, aunque Rada falleció hace unos meses y lo sentimos mucho porque era una persona muy, muy querida en la casa. Tengo más actividades, pero no quiero excederme en mi tiempo. Esa actividad que estamos viendo ahí, esa que tenía esos colores, fue también una cosa muy bonita que hicimos con la escuela de mayores, que hicimos 2 culturas a través de la poesía. Una mujer que estaba disfrutando de una beca en la Casa del Traductor, Charo Valdivia, chilena, si no recuerdo mal, y Taha Ahmed, que es de Egipto. Hicieron una cosa muy bonita porque mientras Charo recitaba poesía en castellano, simultáneamente Taha traducía esa poesía al árabe. Entonces era un contraste de sonidos muy, muy bonito. ¿Cuáles son los retos a seguir en la Casa del Traductor a partir de la semana que viene? Bueno, las actividades que queremos hacer es seguir con esta línea, traer grandes nombres del panorama nacional, actividades con poetas, con novelistas, con ensayistas, con académicos, y abrir otras puertas, que vengan, por ejemplo, Luz Gabás y Noel, como estuvieron ayer, acompañados además del director de la película de Palmeras en la Nieve, Fernando González Molina, y será un encuentro creo que muy bonito. Íbamos a celebrarlo, pero también por la pandemia tuvimos que cancelarlo. También nos gustaría implantar el premio a la traducción de la Casa del Traductor y que lleve el nombre de Paco Uriz, que ayer conté que falleció también hace unos meses, y creo que sería muy bonito poner un premio a su nombre. Y aquí viene la parte más amarga de mi intervención y terminaré enseguida. Al principio les ponía la hoja de presupuestos, que es de unos 74.000 euros para cubrir todo. Gastos, becas, actividades, mantenimiento, todo. Hace unos años el presupuesto era el doble, era de 150.000. ¿Por qué se redujo? Bueno, ahora mismo financian la Casa del Traductor, el consorcio, el ayuntamiento, la comarca y la Diputación. Hace unos años era el doble porque estaba el Gobierno de Aragón. Yo entonces era más jovencito, no tenía ningún conocimiento de la Casa del Traductor. ¿Por qué se redujo el presupuesto a la mitad? Pues tengo la sospecha, esto es cosa mía, no he hecho ninguna investigación, tengo la sospecha por cuestiones políticas. Entonces empezó a gobernar en la Comunidad de Aragón un partido, en Tarazona gobernaba su rival, y 2 más 2 ya saben cuánto da. Creo que la cosa va por ahí. Entonces los retos son intentar conseguir esa financiación. ¿Para qué? Para aumentar las becas de los traductores. Manuel sabe que son unas becas de miseria, 30 euros al mes, de los cuales se restan 12 que tienen que pagar los becarios por precio público de alojamiento. Es decir, lo repito que dije ayer, las becas son 18 euros al día, 540 euros al mes, una miseria. Intentar recuperar ese presupuesto para aumentar las becas, y también porque hay que rehabilitar la residencia. Ayer
si ustedes estaban, vi que puse fotografías de los cuartos, de la sala común, y parecía muy bonito, ¿verdad? Era un centro muy bonito y lo es. Pero hay que hacerle una residencia digna. Las camas son pequeñas, están obsoletas, están desfasadas. En algunas habitaciones de vez en cuando se producen humedades. Creo que en una hubo desprendimiento del techo. No sé si estabas tú ubicado cuando se cayó el techo. En una parte de la casa del traductor que está abierta antes de llegar a las calderas, es como una especie de terraza con techo. Estuvimos suplicando al ayuntamiento meses y meses para que pusieran una simple malla de plástico, para que no entraran las palomas a dejar sus porquerías y algún gato que de vez en cuando también entraba, y te encontrabas pues pájaros muertos y te encontrabas de todo, ¿no? También hay que intentar que algunos funcionarios sean más eficientes. Al poco de dejar yo el cargo, me contó una chica que trabaja de administradora en la casa del traductor que estuvo sin internet 3 semanas y que no subía nadie del ayuntamiento a hacerle caso ni a repararle aquella avería. ¿Por qué es tan complicado conseguir todo esto? Porque la casa sufre de constantes interrupciones. Me ha pasado a mí y ha pasado a la gente que estuvo en el cargo antes que yo. Trabajas 2 años y medio, se acaba el contrato porque es una licitación pública que el ayuntamiento tiene que volver a convocar, a sacar, y puede estar la casa del traductor paralizada meses, 1 año o 1 año y medio. En este caso ha estado paralizada 1 año y medio por cuestiones burocráticas terriblemente aburridas y pesadas que no les voy a contar aquí. Bueno, para que se haga una idea, he tenido que firmar papeles diciendo, para poder reincorporarme, diciendo que no participé en el holocausto nazi. O pedir a un amigo mío que es psicólogo un papel que me acreditara diciendo que este chico no ha participado en actividades pedófilas. Y así todo lo que se puedan imaginar. Hasta el punto de que me pedía el ayuntamiento, la burocracia insoportable de este país, me pedía el ayuntamiento un papel que confirmara que yo no tengo deudas con Hacienda. Tenía el papel. Fui al ayuntamiento y les dije, bueno, aquí tenéis el papel, lo archiváis y ya está. Es el único papel que faltaba en el proyecto. No, hay que hacerlo a través de la plataforma online. ¿Qué es lo que pasaba? Que la plataforma online no funcionaba. Y le digo, bueno, ya que viene esta Tarazona, tengan el papel y regístrenlo. No, hay que hacerlo a través de la plataforma. Y así todo el día. Y es tan complicado de sacar adelante este tipo de centros culturales porque, como les decía, si está la casa del traductor 1 año y medio parada, el mundo sigue. El mundo sigue avanzando y la casa se va quedando atrás. Poco antes de terminar el contrato, firmamos un convenio con Universidad San Jorge que me hacía mucha ilusión. Parte de ese convenio era que los alumnos pudieran venir a hacer prácticas remuneradas en verano o cuando quisieran, 15 a 20 días, con sus prácticas, con su trabajo. Aquello se quedó bloqueado. Íbamos a firmar un contrato con la Universidad Jaime I de Castellón, que también tienen grado de traducción e interpretación. He citado a Carmen Lázaro, en esas jornadas de Grecia y Roma. Ahí hice relación con ella. Bueno, aquel convenio bloqueado. Hace un tiempo me invitaron a dar una conferencia en Francia, en Arras, por temas literarios míos, y conocí a la gente de la universidad que también tenían grado. Hacemos un convenio internacional con Francia, Tarazona, Arras, que hay intercambio de ideas, de personas. Aquello quedó bloqueado. Nos pusimos en contacto con la Universidad de Princeton, de Estados Unidos, y había 2 chicas que tenían mucho interés en venir a trabajar a la casa del traductor. ¿Cómo quedó aquello? Bloqueado. Y así, etcétera. Recuerdan que he empezado diciendo que hicimos contacto con gente del Ministerio de Cultura en Calamocha, en el Salón Profesional del Libro, para poder hacer un convenio con el Ministerio de España, que nos ayudaran, que nos apoyaran un poquito. También quedó bloqueado, y como este año hay elecciones, tanto a finales de mayo como, no sé si en noviembre o en diciembre, las generales, me temo que si los gobiernos cambian o siguen los actuales, los equipos se pueden renovar. Las personas a las que contacté, les pasamos el proyecto, pueden ser personas nuevas, lo que significa vuelta a empezar. Y bueno, esta era la parte más amarga de mi intervención. Tienen cosas muy bonitas, que es el encuentro con gente fantástica, con traductores brillantes que te llenan la cabeza de pájaros, ideas maravillosas, y tienen la parte negativa, que es tener que explicar constantemente a quienes gobiernan, sean de un partido o de otro, eso me da absolutamente igual, que este proyecto merece la pena. Ya han visto la gente que acudía, lo organizaba la concejal, lo organizaba yo, lo organizaba mi compañera, la gente se quedaba encantada, ¿no? Y querían más y más. Y cuando este tipo de proyectos se retrasan tanto, pues incluso a uno le
empiezan a salpicar. Y me han escrito gente por privado: oye, Alejandro, ¿por qué no hacéis nada? Estamos un poco enfadados de que la casa del traductor esté tan dejada. Entonces tienes que explicarles lo que les acabo de explicar a ustedes. Y creo que me he enrollado y me he encendido un poquito más de lo que pensaba. Les pido disculpas, pero creo que se ha entendido bien cómo está ahora mismo la situación de la casa, que Manolo conoce bastante bien. Nada, y bueno, ya le cedo la palabra a ellos, que creo que su parte va a ser mucho más entretenida. Bueno, gracias, Alejandro. Te mandamos, yo creo, hablo por todos los que estamos en esta sala, muchos ánimos para que la semana que viene retomes tu actividad en la Casa del Traductor. Ahora sí, pasamos a darle la palabra a Manuel y a Cesari para que intercambien sus ideas y establezcamos un diálogo sobre la traducción en el teatro y en la poesía. Bien, primero he de agradecer a la Universidad San Jorge y ya a Alejandro el que yo esté aquí en esta mesa. Yo lo paso bien, suelo pasarlo bastante bien en las mesas de traducción. He estado en algunas radios también. Recuerdo no hace mucho un programa ese programa que tiene Radio Nacional, de No es un día cualquiera, creo que se llama, hizo precisamente en el monasterio de Veruela una mesa sobre traducción. Como estaba muy cerquita la casa del traductor, ¿verdad? Pues allí resultó muy gratificante el hecho de que un programa de televisión que solamente se dedica a dar noticias políticas dedicara media hora a hablar de traducción literaria. Eso me gratificó, como a todos supongo que a todos los oyentes y a todos los traductores que pudieran aleatoriamente escuchar ese programa ese día. Y por lo tanto, y en otras ocasiones también, pues la participación y hablar de la traducción, ya sea de cualquier género literario, hoy toca la poesía y el teatro, que están muy cerca, muy próximos, como sabe también Cesari, pues resulta también muy alentador. Por dos razones. Pues porque, primero, se destaca ya de una vez, lo hablaba antes de comenzar esta sesión con Natalia, que el traductor tenga ya el protagonismo que merecía, ¿no? Que a lo largo de los años ha sido generalmente invisible, pues por razones editoriales. Recordad, en los años 50, por ejemplo, no hace falta irse muy lejos, o los 60 o los 70 incluso. Cuando uno cogía un libro de cualquier autor extranjero, pues bien, aparecía el título, el autor, y ibas a la página de créditos y no aparecía el traductor por ningún sitio. Solamente la editorial Janés, antes de llamarse Plaza y Janés, incorporaba el nombre del traductor, probablemente por una manía de la hija de Clara Janés, que es una excelentísima traductora, pero que entonces no lo era. No lo era, sencillamente era una persona sensible y que tenía un gran sentido común. Bien, han cambiado mucho las cosas, tanto que ahora la traducción incluso es una disciplina curricular. Se da en las universidades. Hay materias que se estudian, se profundiza en ellas y se investiga sobre ellas. Eso, por lo tanto, ha hecho que el panorama del traductor adquiera perspectivas nuevas, más dinámicas. Pero yo he de hablar aquí de mi experiencia personal y de mis traducciones de poesía. No fue mi primera traducción una traducción de poesía, aunque luego sí, ya casi exclusivamente me he dedicado a ello, sino una biografía. Traduje la biografía de Cézanne. Bueno, en realidad debería decirse Cesane, porque era de origen italiano, para el Museo Reina Sofía, pero por medio, fue un encargo nepótico, ¿no? Alguien trabajaba que era amigo en el Reina Sofía y me encargó eso, si no, a mí no me encarga el Reina Sofía una traducción de la biografía de Cézanne, como os podíais imaginar, porque eso era en los años, muy principios de los años 80. Pero, en segundo lugar, la segunda traducción que yo hice fue una traducción de teatro, es decir, yo no me acerqué inmediatamente a la poesía, pero claro, hablaba con Cesari de que el teatro hasta el siglo XIX era poesía. Se escribía en verso y tenía que rimar. Incluso la gran poética de Luzán, ¿no? Que hablaba de cómo debían ser las partes del teatro, que deberían, la retórica del teatro, pues era para el teatro.
O sea, no era para la poesía y se llama La poética de Luzác, ¿no? Disculpadme la voz si alguna vez me interrumpo o me quedo afónico porque acabo de salir de una bronquitis que me tiene un poquillo atormentado. Y bueno, en cuanto a lo que es la traducción propiamente dicha de la poesía, ya toca analizar ese asunto, pues debo decir que hay varias teorías que funcionan no solamente en la poesía, funcionan en cualquier género literario, pero quizá en la poesía tengan más, diríamos que más protagonismo. La primera pregunta, por ejemplo, que se nos hace a los poetas, si es, o la traducción de poesía, es si es preferible que la traducción de la poesía la haga un poeta que sepa traducir, es decir, que conozca la lengua de la cual va a partir, ¿no? Y bueno, pues yo siempre me he planteado esta cuestión como algo puramente emocional. La poesía se basa en dos elementos fundamentales, que es la retórica propia de las imágenes y de los recursos que le afectan, literarios, aparte de las comunes, la sintaxis, que eso es a la lengua en general, y la otra es la parte emotiva, es decir, aquello que es que no es tangible, aquello que está más allá de lo que es la traducción propiamente dicha, ¿no? Hay ejemplos de varias fórmulas y varias formas de traducir esa poesía, ¿no? Y pondré dos ejemplos extremos. Uno, el de Jorge Guillén, cuando traduce Le Cimetière Marin de Paul Valéry. Si uno coge el libro de Paul Valéry y luego trata de contrastarlo con el de Jorge Guillén, no se parecen en nada, absolutamente en nada. Y de esto es una traducción. Pues sí, es una traducción. Y además Valéry dijo, je m'adore en español, ¿no? Bueno, pues sí, seguramente se adoró en español porque lo que hizo Jorge Guillén es no traducir literalmente como exigía, por ejemplo, Agustín García Calvo con las obras de Plauto o de las obras clásicas, sino que lo que tradujo Jorge Guillén fue el espíritu de la obra de Valéry. El espíritu del cementerio marino, que es ese cementerio que, si habéis estado en Sète, es una maravilla, es el cementerio que hay frente al mar, ¿no? Y donde, por cierto, está Valéry también enterrado, ¿no? Bueno, pues esa es una fórmula. Y la otra es esa fórmula literal hasta extremos precisos que solamente yo lo diría, una temeridad que resultó extraordinariamente feliz, ya por alguna razón, no sé si era Terencio que decía que audentes fortuna juvat, bueno, pues esto, la fortuna ayuda a los osados, hizo Ángel Crespo con El cancionero de Petrarca, ¿no? 12 años invirtió en traducir en el mismo verso, en decasílabos, y con la rima consonante, los sonetos del cancionero de Petrarca. Esto es una labor quizás solo al alcance de aquel hombre, de aquel Ángel Crespo, que era extraordinariamente riguroso con las traducciones. Bueno, entre medio, entre ese negro y blanco, hay montones de grises, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que no es necesario ser poeta para traducir poesía. Por supuesto que no. Pero desde luego no soy partidario de la traducción de Guillén. Es decir, bueno, pues pondría algunas reticencias. Con todo el atrevimiento del mundo, no está él aquí, pues seguro que me machacaría, teóricamente me haría polvo, ¿no? Pero, por supuesto, tampoco puedo estar muy de acuerdo o extraordinariamente de acuerdo, porque son asuntos extremos casi inalcanzables, con la idea de que haya que traducir solo literalmente, ¿no? Como proponía García Calvo, y algunos aspectos de Valentín García Yebra acerca de la forma y de los elementos necesarios para traducir, ¿no? No decir nada que no diga el original, dice Valentín García Yebra, y decirlo todo con naturalidad. Pero claro, decirlo todo con naturalidad, ¿qué significa eso de decirlo todo con naturalidad?
Bueno, con decirlo todo con naturalidad no dice nada. Lo fundamental, a mi modo de ver, es que cuando uno traduce a la lengua receptora, debe traducir a la lengua psicológica del receptor. Es decir, que el ejemplo que ha puesto antes de que me voy a planchar la oreja de Alejandro, eso se da en muchos casos, pero no hay una correspondencia literal, semántica entre muchas lenguas, ¿no? Entonces hay que buscar la fórmula en que ir a planchar la oreja signifique en el argot de la lengua receptora algo parecido. Y si no lo hay, hay que poner una notita, ¿no? Y decir, bueno, pues esto pasa así, ¿no? Yo pondré un ejemplo también acerca de esto, ¿no? Hay correspondencias entre los giros y entre los axiomas de una lengua original, ¿no? Y se me ocurre siempre, pongo el mismo ejemplo del axioma, del proverbio francés, ¿no? De ce n'est pas la poule de santé devant le coq. Bien, si nosotros traducimos al castellano, pues decimos, bueno, pues no es propio de la gallina cantar delante del gallo, ¿no? Pero no nos queda muy bien, ¿no? Pero tiene su correspondencia, que donde no hay patrón no manda marinero, podríamos decir, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo también de cómo la psicología de la lengua es fundamental a la hora de traducir. Pero también plantea la traducción de poesía otros retos muy importantes, sobre todo en lo que son las figuras literarias, no todas, pero por ejemplo los calambures, las reiteraciones, las anáforas. ¿Cómo traducimos eso? ¿Es importante traducirlo? ¿Hay que hacerlo? Bueno, esto es una cuestión ya puramente subjetiva. Dependerá del traductor, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que la traducción debe de tener, cuando menos, la misma flexibilidad que tuvo el autor cuando lo escribió. De manera que cuando nosotros vertimos a la lengua receptora el texto de la lengua original, debemos pensar en disponer o apropiarnos de esa libertad, como decía Gilles Deleuze, que decía respecto a la traducción que hay que liberarse, ¿no?, del reto que supone la traducción, porque si no nos liberamos no lo traduciríamos nunca nada. Si uno, por ejemplo, se plantea la idea de que volvemos a Valéry, porque a mí me interesa mucho Valéry como elemento, diríamos, formal de lo que él concebía como poesía, ¿no? Y Valéry, cuando escribió Monsieur Test, dijo que era un libro intraducible. Tanto es así que no se podía traducir ni siquiera al francés, decía él. O sea que imaginaos con esas premisas cómo iba uno a abordar la traducción a cualquier otra lengua de Monsieur Test. Se hizo una traducción de Monsieur Test. La editorial Montesinos editó y se reeditó el Monsieur Test en versión de Salvador Elizondo. Un gran novelista, un gran cuentista, y seguramente un gran traductor, pero en ese caso erró de manera grave. No, erró de manera gravísima, hasta el extremo de que a Valéry lo hizo polvo, ¿no? Entonces, yo he revisado esa traducción porque también yo traduje al Monsieur Test de Paul Valéry y a mí me costó 10 años terminar esa traducción. No lo digo como una cosa para que sea admirable, ¿no? Sencillamente cuesta, cuando una cosa cuesta. Y por lo tanto, pues bueno, se hace porque no es posible, hombre, 10 años seguidos, ¿no? Pero evidentemente volver sobre esto, repasarlo, y me costó 10 años, bien. Bueno, pues yo creo que estos son los elementos fundamentales. A la hora de traducir hay que disponer de el elemento semántico, sobre todo psicolingüístico, de la lengua a la que se recibe. Por eso hay algunos teóricos que advierten de que no es necesario, aunque es mejor, pero que no es imprescindible, no es que sea necesario, no es imprescindible conocer en profundidad la lengua original para traducir a la lengua propia, ¿no?
porque hay muchos soportes, ahora incluso muchos más que cuando se traducía, ¿no? Antes tenías que ir a los diccionarios, bueno, ahora hay diccionarios en línea, desde luego horribles, porque te traducen literalmente y te meten cada... Pero bueno, ahora tenemos muchos soportes, siempre hay muchos soportes que te pueden resolver algunas cuestiones, ¿no? Pero evidentemente es mejor conocer la lengua original, por supuesto. Y en ese sentido creo que hay otra fórmula muy interesante a la hora de verter en la lengua receptora un texto de poesía. Y es lo que hizo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, lo que hizo Jorge Guillén con El cementerio marino, ¿no? Hay otro ejemplo extraordinariamente exitoso que pasa desapercibido, porque quizá, pues, no lo sé, hay veces que claro, no lo leemos todo, pero cuando un libro cae en nuestras manos y decimos, pero qué maravilla, y se nos olvida que eso era un original y que está traducido, decía Natalia, y con mucha razón, que se nos olvida el traductor, es verdad, ya no nos importa quién haya sido, ¿no? Pero si tenéis oportunidad de leer El retrato de un artista adolescente en traducción de Dámaso Alonso, os daréis cuenta y contrastaréis perfectamente lo que acabo de decir, ¿eh? A uno se le olvida quién lo traduce, es tan hermoso, que bueno, que casi que es mejor que el original seguramente. Yo no puedo decir cómo será el original en inglés, pero desde luego es hermoso. Y eso pasa también con algunos traductores que, por ejemplo, para mí son admirables. Clara Janés entre ellas, ¿no? Clara Janés ha hecho traducciones de Vladimir Holland que son hermosas, son traducciones que dices, bueno, la manera de trasladarnos toda esa epigrafía simbólica de Vladimir Holland, el excelentísimo poeta checo, al español, pues es algo con lo que tenemos que felicitarnos cuando lo leemos, ¿no? Creo que saldrán más temas en el debate, no he abordado todos, algunos aspectos, algunos matices, supongo que aparecerán a lo largo de la conversación. Así que muchas gracias por la atención y seguimos. Buenas tardes a todos. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este seminario, en modo particular a la directora del Departamento de Traducción y Comunicación Intercultural, Irene Achón, por darme esta oportunidad de participar en este seminario durante mi estancia Erasmus en la Universidad San Jorge. Sí, no sé, ¿no? Sí, sí, vale. En segundo lugar, intento, podemos decir, resolver el misterio de la traducción de las obras teatrales. En modo particular, se trata de una comedia de Enrique Jardín Poncela, Un marido de ida y vuelta, en polaco por primera vez que fue publicada esta comedia, esta traducción, en la casa editorial universitaria donde trabajo yo, realizando mis investigaciones y también como traductor. Es este libro. Entonces, intento dar a conocer al menos los aspectos fundamentales de la traducción, pero de la traducción de carácter intercultural, destacando la importancia de la figura de un traductor como podemos decir, mediador intercultural. Entonces, esta palabra intercultural podría ser y construir un punto de partida para la traducción, porque se trata de dos culturas completamente distintas, la española y sobre todo, por ejemplo, hablando de esta comedia y presentándola Un marido de vuelta, se trata de los años 30 y 40, de la actualidad y del lenguaje muy especial, madrileño. Vamos a pasar a este lenguaje original de los personajes de esta obra teatral. Y luego se trata de una especie de humorismo, de comicidad que está usando el dramaturgo español.
Entonces, a través de esta traducción, emerge una figura de un traductor, mediador intercultural que tiene en cuenta dos cositas, dos cosas importantes, la lengua de partida y la lengua de llegada. Entonces, traduciendo esta obra de Poncela, he estado pensando a los lectores polacos, colaborando desde hace mucho tiempo con los directores y sobre todo un director del Teatro de Toruń de Títeres para representar esta comedia en Polonia por primera vez. Y siempre cuando se hace una propuesta de este tipo a los directores, vamos a representar esta cosa, vamos a ver, el director dice, pero ¿quién es este autor? Es un autor que hizo un éxito en España y sobre todo en la América Latina, pero es desconocido, podemos decir, en Polonia. Entonces, a través de esta traducción, podemos decir, estoy haciendo, como podemos decir, sobre todo, no diré un suceso, pero conocer a la gente polaca, a los espectadores polacos, este hombre y sobre todo la temática que no es una temática desconocida a nosotros, al público polaco, porque se alimenta y se produce o continúa, podemos decir, un movimiento teatral polaco de los años 30, 50, 60, muy conocido, muy apreciado por los polacos. Entonces, como ya subrayado, es una tradición vista como vehículo de transmisión intercultural. Esta interculturalidad, como podemos decir, se nota a través de matices internacionales europeos. Por ejemplo, que me sirven mucho mis investigaciones, propias investigaciones hechas, realizadas en mi universidad y sobre todo en el ambiente del drama italiano. Porque leyendo todo el teatro, por ejemplo, de Poncela y sobre todo esta comedia que es muy parecida al teatro italiano, lo que me interesa en modo particular es sobre todo los grotescos italianos, los sicilianos de entonces, de aquella época y sobre todo la figura emblemática muy destacada de Luigi Pirandello, la figura de este dramaturgo que, como podemos decir, que marcó un antes y también un después en la historia de la dramaturgia europea del siglo XX. Entonces, teniendo en cuenta la temática parecida, pirandelliana y también jardielana o ponceliana, como podemos decir, entonces se nota para entender las ideas, comprender muy bien el mensaje transmitido por el autor español, ayuda muchísimo a comprender Jardier Poncela y sobre todo sus ideas teatrales, sus novedades relacionadas con el concepto de la comicidad. Entonces, siempre es una propuesta y también es un costumbre que se hace en Polonia cuando se publica la traducción de una obra, sea una novela, precede el texto principal de la traducción una introducción. Entonces, en mi introducción en polaco, que precede, que es una introducción muy detallada, y así un lector polaco que quiere leer e entender muy bien el mensaje transmitido por el autor español, ya entiende muy bien el contexto histórico, cultural, europeo, también español de aquella época, no se pierde absolutamente. Entonces tenemos de una parte, de un lado, este dato científico, podemos decir, de matiz pirandelliano, italiano, europeo, como base, como humorismo, por ejemplo, y también comicidad, porque hay esta especie de humorismo pirandelliano, como hemos decidido, que abarca los componentes que están en contradicciones entre ellos, son dos esferas, la esfera reflexiva y también la esfera emotiva. La
la emotiva que se refiere a la risa inteligente, muy marcada, subrayada por Poncela y reflexiva del hombre que mira a su pensamiento filosófico, etcétera, etcétera. Entonces, de una parte es este componente científico muy importante que a través de esta temática podemos entender muy bien la actualidad y también las ideas de Poncela. De otra manera, el lenguaje muy original que propone el autor, el lenguaje que se produce a través de la fusión, como podemos decir, de lo grotesco y de lo fantástico. Es una maravilla, porque Jardín Poncela no diría que pertenecía a este grupo del realismo mágico. Puede ser el realismo mágico, pero el realismo mágico, este marco del realismo mágico, entendíamos de manera europea, no como ya de la América Latina, de Márquez, pero europea, sobre todo propuesta por un escritor italiano, Massimo Bontempelli, que en los años 30 publicó una obra muy importante, Aventura novecentista, Aventura del siglo XX, donde da una definición muy sencilla del realismo mágico, y este elemento de los años 30 se notan, se perciben en esta comedia ponceliana. Entonces Poncela, podemos decir, non viene considerato un dramaturgo solo español, pero del ámbito europeo, es de verdad. Entonces, esta fusión de lo grotesco, de lo fantástico, a través de la concepción, de la presentación de la trama de José Pepe, que muere de repente, de corazón, y luego vuelve como fantasma, y por eso un marido de ida y vuelta, que viene traducido por mí, un marido con un billete de vuelta, como podemos decir, porque esta expresión en polaco tiene un doble sentido, y por eso estaba pensando, vamos a hacer este título que atira atención a los polacos, porque estaba hablando con los estudiantes y también con el público polaco, como se entiende este título después de haber leído la obra teatral, sí, viene aplicado muy bien al contexto, se entiende muy bien lo que quería decir también Jardí Poncela. Entonces, el lenguaje de una parte, como podemos decir, y sobre todo los juegos verbales, que hay muchísimo, que podemos seguir según una cualificación de la comicidad, según un autor francés, Henri Baudin, que está enumerando 4 categorías generales de la comicidad. En primer lugar, voy a citar los juegos verbales, los juegos de la imaginación, juegos intelectuales, afectivos, como por ejemplo agresión y como absurdo. Entonces se dirige a este movimiento del teatro absurdo surrealista un poco este autor. Entonces, a través de los procedimientos muy difíciles, porque la traducción de esta obra teatral no resulta una tarea muy sencilla, muy compleja. Se nota este acto a través de los procedimientos usados por mí, acumulaciones, repeticiones, expresivismo, baile de palabras, réplicas, y muchas otras cosas, y sobre todo los culturemas que se adaptan, que se representan a menudo en este texto, pero son de otra parte, gracias a las conversaciones con el nieto de Enrique Jardí Poncela, podemos decir que tuve muchos problemas con los refranes, las frases hechas, y sobre todo
con el vocabulario típico por el sintagma, por ejemplo, madrileña, para entender muy bien el doble sentido de una frase que estaban usando los protagonistas y sobre todo los protagonistas que pertenecían a varios grupos sociales. Porque podemos decir que cada persona usa su lenguaje. Entonces no es fácil, en complejo, bien, pero entrando en los mecanismos de la psicología del lenguaje, ya mi colega ha destacado este problema, constituye este procedimiento fue para mí muy difícil para traducir, para render bien la idea en polaco, por ejemplo. Italiano, español, dos lenguas parecidas, entonces español y polaco, dos idiomas completamente distintas. Entonces, para buscar una expresión, para render bien la idea ponseliana, conservarla y adoptarla y transmitirla, por ejemplo, en el contexto polaco, para mí fue un proceso, podemos decir, muy difícil, pero hemos afrontado con la ayuda del nieto y otras personas, mis amigos lingüistas de Valencia, varias cosas de este tipo. Pero se pone una pregunta, ¿cuál es el lenguaje en esta traducción? Porque comunque Poncela está respetando las normas, las expresiones aplicadas a un tal contexto español de los años 30-40 del siglo pasado, ¿no? Entonces, para render bien las ideas y ser muy entendido, comprensible, representar esta obra, entonces el lenguaje viene un poco actualizado. Doy un ejemplo. En esta obra se habla de duros, de pavos. Entonces, para traducir esta cosa en polaco no es fácil. Sí, entonces no quiero decir una palabra adecuada a este concepto en polaco, pero rende bien la idea de duros y de pavos española de aquel momento en este contexto actual, como podemos decir, de hoy, sobre todo para los jóvenes que quieren ver una cosa vieja, diciendo así, de pasada, de pasé, al teatro y a tirar atención, podemos decir, prestar atención a esta cosa. Entonces, una adaptación que se hace, pero una adaptación que respeta las normas lexicales, estilísticas, ponselianas. ¿Cómo podemos decir? Que la traducción abre la ventana intercultural proponiendo questa obra teatral cómica, humorística, ponseliana al pubblico polacco. Vamos a ver, organizzando, rappresentando questa commedia, el resultado final. El resultado final. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Bien, yo creo que hay una cuestión, a mí me parece bastante importante esta última apartado que has citado, Cesari, acerca de qué hacemos con el argot, o con el lenguaje de germanías, ¿no? De los barrios madrileños o de los de Zaragoza, da igual. Este es una compleja reto, ¿no? para el traductor. Y más, claro, en un lenguaje que no es tan abstracto. El teatro no es poesía. Era poesía, como he citado, hasta el siglo XIX, pero ahora no. El teatro contemporáneo es un teatro que es discursivo
Y entonces es un reto tremendamente importante, porque seguro que habrás encontrado, Cesari, algunas cosas que es prácticamente imposible trasladar, ¿no? ¿Cómo has resuelto eso? A mí me Io ti parece... dico un esempio, no? Seguendo l'esempio di Poncela, seguendo un esempio di un autore italiano che ho traducido una obra italiana del dialetto romano. Dialetto romano, italiano, dialetto romano al polacco. Increíble, 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 increíble. Con el autor de este autor romano, sí, la temática muy interesante, pero con todas las expresiones romanas, non italianas, italiano standard, pero romano, dialetto romano, dal dialetto al polacco standard. Mamma mia, ¿cómo podemos decir? Sí, un trabajazo. Sí, sí. Un trabajazo, Ujú, un trabajazo, un trabajoso. En este caso de Petrarca, por ejemplo, cuando has subrayado. Porque yo, hace 5 meses, hice una conferencia en la Roma 3 a los estudiantes, hablando de las estrategias petrarquescas a través de las traducciones de Canzoniere en Polonia. 3 versiones. Entonces, a propósito del uso de arcaísmos. Otra cosa, arcaísmos Arcaísmo. y también, como has dicho, este aspecto del lenguaje jergial, argot, por ejemplo, parisien, traducir al castellano estándar o al polaco. Muy complicado, muy Complicado. Sí. Vamos a hacer, por ejemplo, un registro de los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes cómo hablan, cómo usan, cómo codifican y decodifican las frases. Eso puede servir, pero se pierde la idea principal de esta obra, ¿no? Se pierde. Por completo, sí, sí, no. A mí me parece una de las grandes dificultades para el traductor, que por otra parte, bueno, al final se resuelven, ¿no? Se resuelven porque hay mecanismos que, bueno, y si no, pues están aproximados. Lo que pasa es que a lo mejor no producen idéntico efecto, ni el efecto deseado, ¿no? Absolutamente no. No es Porque posible. no es posible. No es posible, absolutamente. No es posible. Y bueno, yo creo que esto es un reto dentro del epígrafe que nos planteábamos en la mesa. Desde luego es un reto que hay que valorar en el trabajo del traductor. ¿Qué dificultades encuentra en la soledad de la traducción, en su trabajo, en el gabinete? ¿Qué hace, no? Pues estas cosas podemos explicarlas aquí perfectamente, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Claro que la traducción a veces plantea traducir. Una de las cosas que nos podíamos plantear también es respecto al lenguaje. Claro, tú has traducido a Jardiel Poncela, que por cierto, sus padres son de aquí, de un pueblecito de aquí cercano, ¿sabes? Sí. De Quinto de Ebro, sí. Eran, vamos. Bueno, perdón. No quiero decirte una cosa Sí. a propósito de las obras teatrales. Casi 10 años hace, una traductora muy buena, siempre que había dedicado toda la vida a la traducción de las obras teatrales, ha propuesto una nueva versión de Carlo Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni. ¿Cómo se traduce en español? Arlecchino servitore di due padroni, una comedia dell'arte riformista goldoniana, rispettando las normas goldonianas y sobre todo la jerga de Venecia, el dialecto veneciano. ¿Cuál solución ha propuesto al director de escena del teatro de Varsovia, teatro polaco, gran teatro? Una jerga, un lenguaje regional de Cracovia y de Katowice, Silesia, del sur de Polonia, que no ha gustado al director. Absolutamente no. No ha gustado al director. Para representar esta nueva versión de esta comedia goldoniana, tienes que cambiar radicalmente una versión. En cambio de corregir, de ajustarla, la comedia, ha propuesto esta obra a un altro traductor porque no ha gustado. En mi opinión,
ha hecho un trabajo muy bueno. Muy bueno Ujú. esta señora, Wasilewska, que se llama, muy bueno, porque teniendo en cuenta la expresividad, fónicamente, las cositas muy remarcadas por el pueblo polaco del sur, por ejemplo, que podría conservar este aspecto del lenguaje, de la jerga juvenil y también los regionalismos. Porque el polaco es un polaco estándar, no tenemos los dialectos como en Italia, por ejemplo, cada región tiene un dialecto. Tenemos un lenguaje común con los regionalismos del sur, del norte, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pero puede ser una solución que ha Claro, claro, afrontado sí, sí. este problema Es decir, trasladar, con éxito, mimetizarse, sí, sí. pero al director no le ha Ujú, gustado esto. ya. Sí, claro, una de las cuestiones también que creo que eso es fundamental a la hora de trasladar una obra en una lengua a otra es, dependiendo en qué contexto se escribió esa obra originalmente. Imaginemos, no nos vamos a ir muy lejos, porque si nos vamos muy lejos incluso habría que hablar de las traducciones que se hacen del propio español o del propio italiano, por ejemplo, del Cid, ¿no? ¿Cómo leemos el Cid hoy? Hay una versión de Pedro Salinas que está perfectamente actualizada, porque no la entiende nadie, ¿no? Más que los estudiosos del Cid, ¿no? Pero es verdad, hay veces que uno se plantea, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el ensayo de Paul Verlaine, de los poetas malditos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Traducimos tal cual se expresaba con esa retórica redundante? Verlaine, ¿lo traducimos igual al español, exactamente igual? ¿O actualizamos? Que es uno de los planteamientos, una de las preguntas que se planteaba Yves Bonnefoy acerca de la actualización o no del lenguaje, ¿no? Si han pasado 100 años y la forma expresiva era esa, la lexicografía también, la actualizamos a nuestra lengua actual, ¿qué hacemos con eso? Y eso es un planteamiento que plantea muchas dudas, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que se puede mantener la retórica, es decir, diríamos que el tratamiento, la cáscara del tratamiento de la actitud de Valéry y de Verlaine, con Valéry, de Verlaine, por ejemplo, en el tratamiento, en la cortesía, es decir, determinadas fórmulas de tratamiento, pero sin embargo hay que aproximar, al menos en aquello que es factible, aproximar a un lenguaje más o menos moderno lo que dice Paul Verlaine, ¿no? Luego veremos en los textos que él aporta, pues de Rimbaud y de otros muchos, de los poetas que recogen ese ensayo, veremos qué lenguaje es ese lenguaje, ¿no? Pero claro, esto es una opinión, por ejemplo, mía, ¿no? Pero hay otros que no. Otras personas dicen lo contrario. Por ejemplo, en la misma traducción de los poetas malditos de Rafael Sender conserva, a mi modo de ver, pues yo creo que erróneamente, toda la retórica insistente y permanente de Verlaine, ¿no? Con lo cual nos produce un extrañamiento como lectores en castellano de esa versión, ¿no? Y ese extrañamiento ya no es un extrañamiento que sea un extrañamiento estético, es un extrañamiento como lector. Porque el extrañamiento estético es otra cosa, es una cosa, pues, por ejemplo, en el arte, ¿no? El inodoro de Duchamp, puesto eso es un extrañamiento. Pero como lectores de un texto, no nos puede producir un extrañamiento que nos aleja demasiado del original, ¿no? Y yo creo que ese es un reto que deberíamos también abordar. ¿Y qué sucede con eso? Que si Rafael Sender lo dice así y otro lo traduce de otra manera, deberíamos plantear también una cuestión. Y es que hablar de traducción como tal, con el peso específico que este sustantivo tiene, debería cambiarse. Y yo siempre que traduzco, yo no pongo traducción, yo siempre pongo versión. Mi versión es esa, porque estoy seguro de que hay otra traducción que no será la misma.
Por tanto, esa es mi versión. Y yo creo que en ese campo de la que hablábamos antes de la libertad que exigía Gilles Deleuze a la hora de traducir, creo que es absolutamente legítimo que tengamos divergencias acerca de la traslación de determinadas traducciones, ¿no? Porque salvo que se traduzca mal, claro, como Larra se encargó de aclarar y de criticar con muchísima sorna cuando se hacían traducciones de las comedias francesas, que entre otros ejemplos ponía, ¿cómo se puede decir en una comedia íbamos todos dos? Íbamos todos dos, claro, traducir lo que hablamos de la literalidad. Pues no, eso es una construcción sintáctica francesa que aquí se traduce por íbamos los dos y ya está. ¿Cómo íbamos todos dos? ¿Pero qué es eso? Bueno, pues... Pero yo he leído modernamente, en una edición de Hiperión, si mal no recuerdo, los años 80, he leído nudo como desnudo. Nu como desnudo. Y aunque en español nudo existe como desnudo, no forma parte de nuestra psique. Es decir, yo no veo a nadie desnudo encima de la cama. O sea, nudo. No. Es desnudo. Bueno, en fin. Este tipo de cosas creo que son las dificultades que diríamos que de forma habitual van surgiendo y que algunas se pueden resolver y otras no, ¿no? Pero... Bueno, pero hay muchos más matices. No sé qué... Sí, me indican que pasamos al turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta por parte del público, porque este debate podría seguir y seguir, así que... Ahora sí. Muchas gracias a los tres. Ha sido una mesa muy, creo que interesante, ha sido muy nutritiva y además tengo aquí a 2 alumnos y voy a hacer una pregunta, pero va también un poco para ellos. ¿Recomendaríais a los jóvenes traductores que sean valientes? Porque a veces, lo que estamos hablando, da miedo cuando tienes que traducir el hacer una versión, porque te parece que estás como prostituyendo de alguna manera las palabras del autor y que hay que ser muy purista y conservar. Pero claro, al final, pues eso, hay que interpretar también lo que está diciendo. Entonces, a mí me ha pasado, yo no he sido traductora, pero he sido correctora de textos muchísimos años y me he encontrado con traducciones muy malas precisamente de gente que no ha arriesgado y ha hecho una traducción muy literal, que al final dices, para esto lo meto en Google y no. O sea, entonces, ¿creéis o aconsejaríais a la gente que acaba de empezar o que está empezando que arriesgue o que vayan con cuidado al principio? ¿Quién responde a esta pregunta? Yo, vamos a ver, lo he dicho antes, Audentes fortuna juvat. Adelante. Ahora hay que lanzarse al abismo. Seguro que hay una ramita donde te puedes enganchar, te puedes agarrar aunque caigas, seguro. Osadía. En esto hay que tener... Luego ya vendrán los palos, si es que los hay, pero de momento, si no... No, en la traducción no hay que ser conservador, hay que ser consciente, sencillamente. Pero esa conciencia no significa que tengas que ser retraído. Todo lo contrario, has de ser atrevido, atreverte, siempre atreverte. Quería hacer una pregunta como si yo fuera una estudiante, que me encantaría volver atrás y serlo. Quizá haría la carrera seguro y diría, ¿qué le aconsejáis a los jóvenes estudiantes, además de, por supuesto, hacer la carrera de traducción, formarse, cultivarse, leer? ¿Qué hay que hacer para ser verdaderamente culto, para poder acometer esos textos de otros mundos que nos traen otra cultura? ¿Cuál sería el mejor camino? El mejor camino se puede dar esta respuesta muy simple. El mejor camino es leer muchísimo, entender muchísimo. Es una época, un contexto que es importante, porque sin las informaciones históricas, sociales, no podemos hacer nada más. Y siempre yo estoy diciendo a mis estudiantes que estudian italiano o español o lingüística, 2 o 3 idiomas,
que muy bien, los idiomas son importantes, las palabras son importantes, la gramática es importante, pero una cosa que es importante, hay que hablar en esta lengua de una cosa de manera justa y actual, no solo hablar, charlar. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los 4 profesores que hay hoy en esta tarde, porque nada de ir a una heladería. Esto ha sido un baño de chocolate estupendo. Un baño de chocolate, y digo de chocolate porque se ha unido el mundo parnasiano, la poesía pura, que no hablo de Juan Ramón, por si acaso me contengo, y luego el mundo de Jardiel. Y me permitiría hacer una pregunta para cada uno de los 2 profesores. Para el profesor Obernovsky, por favor, en la adaptación que... ¿Puedo tutear? Sí, Sí, claro que sí. bueno, gracias, muy amable. En la adaptación que tú has efectuado de Un marido de ida y vuelta, querría saber hacia dónde has tendido hacia en tu traducción, hacia el ángulo de la alta comedia, porque eso ya fue efectuado por Noel Coward en Un espíritu burlón, y el propio Jardiel y su familia se enfadaron muchísimo, o has preferido tender, que me encantaría, porque yo no sé polaco, pero me encantaría esa opción de ir hacia esa deshumanización, hacia ese ángulo de vanguardia italiana en la que pesa obviamente Pirandello, pero también 2 de los favoritos de Jardiel, que eran Bottempelli, que lo amaba, pero Pitti Grilli, que creo que es fascinante, y luego el otro, que es Giovanni Mosca. ¿Cómo lo has hecho? Y sobre todo, ¿cómo has solventado ese personaje vestido de torero y esa Etelvina que llega entre varios, no sé leer polaco, esa Etelvina que llega entre varios ahí a la función mortal? ¿Y cómo lo has hecho? Porque es difícil, ¿eh? Sí. Está oscilando la obra, la has cogido muy bien, entre la alta comedia, entre unos toquecillos muy controlados de sainete, y hay un lenguaje muy correcto, porque Leticia y los 2 galanes tienen un lenguaje súper extra pulcro, ¿eh? Está súper, sí, muchísimas gracias por esta pregunta. Sí, sobre todo cuando se tiene en esta esa imagen, por ejemplo, este triángulo borghese, el triángulo entre Leticia y José, Paco, podría ser una novedad para el público polaco, pero no es una novedad, es una forma convencional que se adapta, que se nota en todos los teatros, en todas las comedias de aquella época. Pero otra cosa que quería decir, para mí el humorismo pirandelliano me ha ayudado muchísimo a entender muy bien la comicidad, todas las formas de esta comicidad aplicada al texto por Jardiel Poncela. Entonces, leyendo esta comedia en español, he descubierto muchísimas cosas nuevas y muy interesantes desde el punto de vista no solo, podemos decir, sociológico, lingüístico, sino también anche psicológico y cultural. Entonces, leyendo toda y después pasando a la traducción, teniendo en cuenta sobre todo el lector polaco. Entonces no quería perder la idea ponceliana, jardieliana, quella de la comicidad, humorismo, porque es un esencial, un motor de toda la comedia que se nota, que se desarrolla, una cosa importantísima. Entonces todos los aforismos, refranes, todas las cosas traducidas, en mi opinión, bien. Pero hay los fragmentos, las situaciones ambiguas, muy, diría, no difíciles, pero complejas en español, y por eso la forma lingüística è stata proposta de manera muy neutra, para ser para siempre como podemos decir punto de llegada el público polaco.
para comprender muy bien el contexto, el texto, el mensaje trasmesso por Poncela. Pero en mi opinión no ha traicionado el autor, Poncela, absolutamente no, porque el humorismo, el modo, el sentido doble que está operando, usando el autor, es un juego de palabras, es un juego de los papeles, de la interpretación de los papeles, sobre todo en la parte inicial, cuando la protagonista principal, Letizia, se convierte en Cleopatra, cuando Pepe se convierte en torreador en polaco, podemos decir una palabra adecuada, suena, torreador, más fuerte, en mi opinión. Por ejemplo, Paco en Caballero en Rycerz, suena en polaco, porque cuando se nota, cuando se leen las didascalías interiores que describen este personaje, se refiere a un tipo, podemos decir, de un caballero de Flandes, del tiempo de Carlos V, emperador. Entonces puede ser un tal modo una sátira, dejamos de aparte. Entonces es así, está. Muchísimas gracias. ¿Y puedo abusar con otra pregunta? Bueno, pues yo voy a abusar con el profesor Martínez Forega, porque, a ver, a mí siempre hay una cuestión que me apasiona en el mundo de la traducción y es el teatro poético y sobre todo el teatro poético finisecular. Y quería saber tu opinión, es decir, ¿cómo lo hacéis? Por ejemplo, para traducir escritores tan complejos de teatro poético, estoy hablando de un fin de siglo, de un principio de siglo, conectando con el mundo parnasiano del que tú hablabas, con el de la poesía pura. En Francia y en Italia, por ejemplo, ¿cómo traducir un D'Annunzio? Es muy difícil, por eso lo decía, un D'Annunzio me parece dificilísimo. Y luego ya por citar, ya sé que es dificilísimo, lo hizo Benavente, el denostado Benavente, que era genial en sus comienzos hasta que al pobre lo sumergieron ahí en la alta comedia más tópica y típica. Pero bueno, D'Annunzio me interesa muchísimo Maeterlinck, por supuesto, pero por citar un caso comercial y ser breve, ¿qué opinas, por favor, Manuel, del caso de Cyrano de Bergerac? Yo he leído hasta 4 versiones de Cyrano de Bergerac, de Rostand, el caso típico de la obra poética, yo diría poética ideológicamente canónica, y me he leído desde el original, el que hizo Jesús Pardo, naturalmente Jesús Pardo, el traductor oficial, hasta el que hicieron en los años 20, 30, hasta el último para doblar a Gérard Depardieu, que curiosamente lo hizo el actor de doblaje, ya falleció, Camilo, no sé cómo se llamaba, que él se encargó de la traducción. ¿Cómo podéis acoplar obras de teatro que además tienen una escenografía tan modernista, tan sugerente, tan simbólica, y cómo podéis encajar el verso dentro de un diálogo? Evidentemente la versión que todos conocemos en España de Depardieu iba forzada, pero para el ritmo consonante. Incluso en el final, en esa escena de la carta era suya, pero la sangre era suya, pero la carta era mía. Ese final apoteósico, él lo fuerza, está forzándolo el traductor. Pero ¿a ti te parece eso correcto o hubieras preferido toda la carga que tiene en realidad Rostand, que es mucho más espesa, más larga, más pesada, me permito decirlo? Gracias, muy amable por tu contestación. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, yo he dicho antes que hay un caso excepcionalísimo, de traducción correspondiente en la retórica, en el metro, y por lo tanto en la rima del cancionero de Petrarca que tradujo Ángel Crespo. No conozco otro caso similar. No, es que es prácticamente imposible. Todas las tentativas que se hacen en ese sentido fracasan. Tenemos muchísimos ejemplos. Incluso de lo que he citado antes de Rimbaud, por ejemplo, se han hecho versiones que han querido conservar ritmo. Más que ritmo, conservar rima, y es un fracaso absoluto. La cita que haces del Cyrano,
que yo también la he visto, la de Gerard Depardieu. A mí me parece que está bastante bien resuelta. Está bastante bien resuelta porque es muy complicado. Y quien lo haya hecho, que yo no sé quién lo tradujo verdaderamente, pues ha resuelto la situación favorablemente a la interpretación. Pero es verdad que restringe, es muy restrictivo el hecho de empeñarse en que la correspondencia de la lengua original sea en rima y ritmo en la lengua receptora. Para empezar, por ejemplo, los sonetos franceses no tienen 11 sílabas, tienen 12. ¿Cómo traducimos los endecasílabos? Ya tienes que variar el ritmo, ¿no? Esto es un problema. Yo traduje 2 comedias de Molière y las traduje trasladando, o creyendo yo que trasladaba, el espíritu de ambas comedias, de L'Amour Médecin y L'Impromptu de Versailles. Pero yo me ocupé exclusivamente de eso y de mantener el lenguaje barroco en el sentido de que el teatro barroco español era, o al revés, era mimético. Es más, influía más el teatro barroco español en el francés que el francés en el español, ¿no? De hecho, el propio Molière hizo un viaje a España para conocer a Tirso de Molina, para visitar la tumba de Tirso de Molina, porque lo admiraba, ¿no? Y tenemos un relato apócrifo de Molière acerca de su visita a España buscando la tumba que al final no se sabe si la encontró o no en Almazán. Yo fui a visitar la tumba de Tirso en Almazán y donde está es un edificio que está en ruinas, no queda más que una pared, ha desaparecido todo. Y entonces diríamos que esa idea de mimesis me hizo elegir la fórmula léxica del barroco, pero en absoluto se me ocurrió a mí poner la rima, no habría sido capaz. Bueno, yo no soy capaz, no sé si habrá alguien que sea capaz de hacerlo. A lo mejor se puede conseguir en algunas tiradas, yo no digo eso, pero si lo intentas en algunas tiradas tienes que seguir, no puedes modificar la morfología, ¿no? Por lo tanto, bien resuelto a mi modo de ver, en la película, en el doblaje de Cyrano, que aunque está un poco forzado, no resulta desagradable. Esto es importante porque a veces se produce un efecto indeseado, ¿no? Incluso para el oído. Y en segundo lugar, pues me parece que sería un fracaso intentar hacer eso sistemáticamente como traductor, lo digo, ¿eh? La traducción de la película la hizo el mismo actor que doblaba, bueno, lo leí, lo conocía él, Camilo, no me acuerdo, ya falleció, que era el mismo actor. Era el actor, el traductor, que es el que se ocupó de la obra. En cambio, la segunda versión que yo vi en el Teatro Español, dirigida por Pérez Puig, con Manuel Galeana al frente de Cyrano, aquello era una auténtica barbaridad. Con perdón. Sí. Es que, bueno, ni el actor 1,50 de tamaño son demasiado pequeñines para la gran espada de Cyrano. Ha quedado claro en todos los sentidos, pero bueno, con todos mis respetos, ¿eh? Sí, sí, está clarísimo. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, es que estamos, da igual, pero como estamos grabando... Estoy totalmente de acuerdo que lo principal es leer para traducir, pienso en mi modesta opinión, y luego a Alejandro decirle que me parece que la cultura debería ser neutral. Ni derechas ni izquierdas. ¿Qué debería ser? Neutral, es decir, que no debiera depender de la política, sino... Eso es lo que intentaba transmitir yo. No sé sí, lo he entendido, ¿no? Que al revés, que te digo que estoy totalmente de acuerdo con eso. Gracias. ¿Qué te apuestas a que si sale elegido en las elecciones de mayo el partido político A y en el gobierno de Aragón sale el partido político a que aumente el presupuesto de la Casa del Traductor? A que si gobierna el mismo partido en el ayuntamiento y en el gobierno de Aragón, ya verás cómo aumentamos el presupuesto. Para que los niños tengan bibliotecas y vayan a... Yo tengo una preguntita para Chechari.
Has comentado, Manuel, que en la década de los 70 o 80 el nombre del traductor, de la traductora, ni siquiera aparecía en los créditos. No aparecía. Desde hace unos años veo que en las novelas que se traducen al castellano, veo que el nombre del traductor, de él o de ella, aparece incluso en la portada. Desde hace unos años. ¿En Polonia pasa esto? ¿También tenéis el nombre del traductor en la portada? Yo querría decir respecto a la reflexión que ha hecho esta señora que acaba de irse, que esto que planteas, Alejandro, en Francia nunca habría sucedido. En Francia el poder ejecutivo de la Dirección General se ejecuta y no cambia, es un técnico. Aquí es político incluso el portero, es decir, el conserje. Entonces ese es el grandísimo problema de la concepción cultural de una sociedad desarrollada o no. Y en ese sentido yo quiero hacer un poco de autocrítica. En el aspecto de la cultura en general, tal y como la entendemos, España es un país bastante hortera, muy cutre, que depende de los presupuestos de un partido el que se ejecute un programa cultural o no. Hoy mismo, y os puedo, bueno, lo has puesto, pero eso sucede en un montón de ámbitos y de disciplinas. Por ejemplo, yo ahora estoy organizando una cosa, un encuentro de la Celtiberia y de la Iberia, ¿no? Hermanarse las dos culturas propias de la península, y no sabemos si se va a poder hacer porque hay elecciones el día 28, entonces... Esto a mí me parece pues que solamente Spain is different also in this case, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? Bueno, pues solamente quería hacer esto, ¿no? Que el desarrollo de una sociedad también se mide por el efecto político que produce en la cultura. Y aquí somos bastante horteras en ese aspecto, desgraciadamente. También me he encontrado por ayuntamientos de toda España figuras del funcionarios, los interventores, los secretarios, que si esto es verdad, son de una ideología y ellos son funcionarios, tienen su puesto de trabajo, no opinan. Pero si en el ayuntamiento está gobernado por la ideología que a ellos no les gusta, te pueden bloquear un ayuntamiento, te pueden bloquear proyectos y lo he visto, ¿no? Y cómo algunos interventores y secretarios sacan muy rápido el trabajo, pero otros no, y es por cuestiones políticas, ¿no? O sea, esa cosa tan cutre de la que hablas, no solo política ni cultural, sino que también está dentro de ciertos niveles. No sé si hay alguna pregunta más, si no, me parece que podemos dar por finalizada la mesa. Nada, quería agradecer, obviamente, a la Universidad San Jorge por haber organizado este seminario muy necesario, en mi opinión, tanto como traductora actual como egresada del grado. Gracias también a todos los asistentes a esta mesa redonda. Creo que hemos disfrutado mucho durante esta hora y media de todos estos temas que, bueno, nos podrían ocupar el resto de la noche. Y gracias a los tres ponentes por haber iluminado un poco estas cuestiones que siempre pues, son objeto de preocupación cuando estudias, pero también cuando ejerces. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos y terminamos aquí. Hasta pronto.